Lo habíamos mencionado en su momento cuando hablamos principalmente de Galileo y del proceso inquisitorial que sufrió ya a finales de su vida. Hoy vamos a tocar también el tema, pero luego de haber escudriñado, navegado un poco en la biografía de este monje italiano de la orden de los dominicos, realmente debo decir que merece absoluto de mis respetos y considerarlo, aparte de ser considerado como uno de los padres de la revolución científica, y ese ya no es un detalle menor, la revolución científica que modifica el conocimiento del ser humano entre los siglos XVI y XVII para luego servir de base a las ideas de la Ilustración. Es decir, los grandes miembros de la enciclopedia se nutrieron de estos genios para luego transformar lo que hoy conocemos como la física tradicional, la astronomía, las matemáticas, en realidad las ciencias exactas. ¿Quién fue Giordano Bruno? Giordano Bruno nació en Nápoles, en la ciudad de Nola, por eso él era conocido como el Nolano, en el año 1548, y fue ejecutado por la Inquisición romana, por el padre Roberto Bellarmino. Hoy, increíblemente, Roberto Bellarmino es San Roberto. Si ustedes lo buscan, se van a encontrar que es San Roberto en el año 1600, es decir, a los 52 años. Debemos decir también que Giordano Bruno se la buscó. Le buscó camorra todo el tiempo al establishment, con sus creencias, con sus escritos, con sus libros, con sus pensamientos que los manifestaba. Se podía decir que era no solo un revolucionario, sino un temerario, porque todos sabemos bien, con toda claridad, en ese periodo tan oscuro de la historia, aquel que sobrellevase, ahí tenemos una iconografía muy muy interesante de quién fue realmente Giordano Bruno, cuyo verdadero nombre era Filippo Bruno, y él luego utiliza el seudónimo de Giordano para pasar de esta manera a la inmortalidad. Les decía que todos conocemos claramente el peligro que corría la gente que osaba, cuestionar o discutir los pensamientos dogmáticos eternos, esas construcciones intelectuales eternas que nadie explicaba por qué, pero que había que creer sí o sí, principalmente de la Santa Iglesia Católica. Él desde muy jovencito ingresa a un monasterio dominico. Él pertenecía a la Orden de Santo Domingo de Guzmán, esa gran orden del Santo Español, de las cuales realmente salieron luminarias de la historia de la Iglesia Católica, como por ejemplo San Alberto Magno, San Buenaventura, que fueron doctores de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, ni más ni menos, el Aquinate, probablemente la figura más icónica de esta orden. Un día voy a contar la historia de Santo Tomás porque es muy muy especial y muy particular. Desde muy jovencito, Giordano Bruno demostró ya una rebeldía innata, cuestionaba a los profesores, cuestionaba en su condición de alumno, cuestionaba la Santísima Trinidad. Él decía que Padre, Hijo y Espíritu Santo no podían conformar una sola persona, cuestionaba la virginidad de María, a tal punto que inducía a sus compañeros a estudiar cosas que él decía, realmente lo que importa acá no es la virginidad de María, acá lo que tenemos que estudiar nosotros es cómo se fue creando el mundo, cómo apareció el mundo y sopesarlo con lo que nos enseña el Génesis. Bueno, tanta rebeldía a Giordano que le valió la expulsión de la orden. Fue expulsado de la orden siendo muy joven y comenzó a vagar por distintas ciudades italianas, ganándose la vida al enseñar matemáticas, física, la física tradicional, obviamente, ¿no? La física de ese momento, estamos hablando mediados del siglo XVI y hacia finales, la segunda mitad del siglo XVI, donde recorrió muchas ciudades europeas y era profesor o maestro de niños de familias ricas, a los cuales los padres les entregaban a él en confianza la educación de sus chicos. Cuando adquiere cierta notoriedad, Giordano Bruno se retira no solo de Italia, sino también de la religión católica. Y obviamente
es totalmente abrazado por el protestantismo, se lo llevan a Francia, donde ustedes saben bien que la reforma nace en Alemania, pasa a Francia, de Francia a Suiza, y allí se extiende estamos hablando de plena guerra religiosa, la reforma contra la contrarreforma. Allí Giordano Bruno es tomado ya en condición de laico, habiendo salido de la religión, y él enseña, él primero descubre y luego enseña a los gritos, a quien quisiera escuchar, que el Sol era una estrella, y que alrededor del Sol, continuando con los estudios del gran Nicolás Copérnico, ese ya legendario astrónomo polaco, que es el creador del sistema heliocéntrico, luego perfeccionado por Galileo Galilei, la Tierra es uno más de 8 planetas que conforman lo que se llama nuestro sistema solar, la Vía Láctea, y que orbitan alrededor del Sol, que sería el centro de nuestro sistema solar. Para que se entienda, a la vez, con un rudimentario telescopio que él logró conseguir, detectó que alrededor de los planetas orbitan satélites. Obviamente esto generó una hecatombe a nivel intelectual. Esto llega a Roma, por supuesto, claramente llega a Roma. Allí es donde el padre Belarmino, que era el custodio de los libros prohibidos, fíjese el cargo que tenía Roberto Belarmino, obviamente lo coloca en el índice Prohibitorum Librorum, y allí se tiene que ir de Francia también, perseguido Giordano Bruno, se va a Alemania, se va a Inglaterra, a donde iba se peleaba. Él se peleaba con todos. ¿Por qué? Porque intentaba de alguna manera imponer, y hoy día, ¿quién le puede decir algo, no? ¿Quién le puede cuestionar lo que él ya se animó a decir en esa época? Bueno, la cuestión es que ahí comete un grave error. Cuando él estaba en Inglaterra, es invitado a regresar por un mecenas. Había una persona que lo admiraba muchísimo a él. Pero ¿qué pasaba? Era un hombre muy católico. Él comete el error de aceptar ponerse bajo la protección económica de este mecenas, y que también era un estudioso de las matemáticas, pero obviamente un amateur. Lo coloca bajo su ala protectora, no recuerdo ahora, Jorge, un apellido raro tenía este hombre. La cuestión es que se pelean con Giordano. ¿Y qué hace el hombre? Lo va y lo denuncia a la Inquisición romana. Es tomado prisionero Giordano Bruno en el año 1592, a los 44 años. Perdón, a los 44 años. Es tomado prisionero, se le sigue un larguísimo proceso de 8 años, hasta que el Papa lo libera se saca de encima la protección de la Iglesia, porque mientras estaban detenidos, presos en muy malas condiciones, por supuesto, todavía seguían, dependiendo jurisdiccionalmente de la Iglesia. ¿Qué hace? Le quita esa protección y allí es entregado a los brazos de la autoridad secular. Allí es donde aparece el gran inquisidor romano, Roberto Belarmino, y en un expediente eterno, inmenso, que lamentablemente cuando Napoleón invade Italia, se quemó, desapareció. Hubiera sido maravilloso poder acceder al expediente histórico donde en largas y tediosas actas el escriba, el secretario del gran inquisidor, el gran juez inquisidor, anotaba todas las imputaciones que sufrió. Sufrió imputaciones por herejía, por simonía, por venta de indulgencias. Técnicamente lo trataron de un vendedor de humo al gran Giordano Bruno, y en el año 1600, ya despojado de todo tipo de conexión